Entrevistamos ahora a Carmen Barajas y a Noelia López del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Ellas trabajan en una habilidad cognitiva denominada teoría de la mente. Noelia, de hecho, está haciendo la tesis, ha comenzado ahora a hacer la tesis en esta línea. Para empezar, Carmen, ¿qué es exactamente la teoría de la mente? La teoría de la mente es una capacidad cognitiva fundamental, que es la que nos permite entender el comportamiento de las personas poniéndonos en su lugar, en su mente, atribuyéndoles estados mentales como intenciones, creencias o pensamientos. Imagina, por ejemplo, que en casa cambias de lugar un objeto de su sitio habitual, sin que los demás que vivan en casa vean el cambio. Cuando ves que otra persona que vive en casa y que no ha visto el cambio va a buscar el objeto en el lugar de siempre, comprendes que busque ahí porque le atribuyes una creencia falsa de que el objeto está ahí. Si no tuviéramos teoría de la mente, no comprenderíamos gran parte de los comportamientos que observamos. La teoría de la mente es una especie de lector mental que nos permite, a partir de la atribución, nos permite suponer cuáles son las intenciones, los pensamientos o las emociones que hay detrás de los comportamientos que observamos. Y entonces nos permite comprenderlos y darles coherencia. ¿Y para qué utilizamos la teoría de la mente? No ha puesto algún ejemplo, pero... La teoría de la mente en realidad es la base de toda nuestra comunicación y de todas nuestras interacciones personales. Por tanto, la utilizamos siempre que interactuamos con personas y siempre que tenemos que comprender el comportamiento de las personas. Al intentar entender cuáles son las intenciones de las personas y cuáles son, al intentar interpretar las claves sociales, eso nos permite adaptarnos mejor a situaciones sociales complejas y nos permite, por ejemplo, resolver conflictos o, por ejemplo, a la hora de comunicarnos, el suponer qué es lo que nuestro interlocutor sabe y lo que no sabe, nos permite también adaptar mejor la forma en que transmitimos la información. Y esto lo hacemos en una amplia variedad de contextos, tanto en el día a día, en casa, con los amigos, como en situaciones laborales altamente demandantes. En definitiva, utilizamos la teoría de la mente no solamente para comprender el comportamiento de los demás, sino también para producir cambios en los estados mentales de los demás, para producir cambios en los pensamientos y en las emociones de otros. Es lo que hacemos al conversar, al persuadir, al decir una broma, una mentira piadosa, una ironía, etcétera. Y la teoría de la mente, hemos dicho que es una habilidad cognitiva, pero es innata, la tenemos de serie todas las personas e incluso los animales. La teoría de la mente es una capacidad cognitiva exclusivamente humana. Los animales también interpretan el comportamiento de sus congéneres y actúan en consecuencia a lo que interpretan, pero lo hacen de otra manera. Los animales interpretan el comportamiento de otros basándose en una teoría de la conducta, a partir de patrones, captando patrones de comportamiento, y no a partir de una teoría de la mente, atribuyendo estados mentales como hacemos los humanos. De hecho, los humanos aplicamos la teoría de la mente de una forma tan natural y tan aparentemente sin esfuerzo, que nos confiere a todos un poco la sensación de tener mucha psicología, de ser buenos psicólogos. Es a lo que se llama la psicología natural. Y la psicología científica toma como objeto de estudio este fenómeno de la psicología natural. Ahora bien, el hecho de que sea exclusivo de nuestra especie no significa que sea innato, es decir, no nacemos con esta capacidad, la tenemos que desarrollar. ¿Y cuándo y de qué manera se desarrolla? La teoría de la mente empieza a desarrollarse en la infancia, desde el primer año de vida, y continúa evolucionando a lo largo de toda la vida, aunque los adultos con frecuencia cometemos errores a la hora de atribuir intenciones, pensamientos o emociones a los demás. Por nombrar 3 momentos claves en el desarrollo de esta capacidad, diremos que uno de ellos es el que se da entre los 4 y los 5 años, que es cuando los niños pueden empezar a comprender que otros pueden tener una creencia falsa sobre la realidad y que otros pueden no saber cosas que ellos sí que saben. Entonces es cuando pueden empezar, por ejemplo, a engañar o a guardar un secreto, antes no. Otro momento clave es cuando empezamos a hacer razonamientos sobre estados mentales de diferentes niveles de recursividad. Por ejemplo, cuando le atribuimos a una persona un pensamiento sobre el pensamiento de otra persona. Y decimos cosas como, por ejemplo, yo creo que Juan no sabe cuál es la intención de María. En realidad, gran parte de las conversaciones y de los razonamientos que tenemos sobre el comportamiento de otros son de este nivel de complejidad. También aplicamos este nivel, por ejemplo, cuando leemos una novela o cuando vemos una película.
Para entender la trama tenemos que situarnos en el punto de vista de un personaje sobre el punto de vista de otro personaje, y así es como podemos entender una trama compleja, llevando varias tramas mentales al mismo tiempo y que incluso se cruzan entre sí. Otro momento clave en el desarrollo de la teoría de la mente es cuando comprendemos que se puede cambiar la mente de otra persona no solamente con hechos, como cambiando un objeto de sitio, sino con palabras, que podemos utilizar las palabras para modificar los pensamientos y las emociones de otros. Y es, por ejemplo, cuando utilizamos el lenguaje para persuadir o para convencer. ¿Y cómo se produce todo este desarrollo? Desarrollamos la teoría de la mente fundamentalmente a partir de la interacción social, en todas las situaciones en las que nos sometemos a la demanda de tener que entender el comportamiento de los demás. Por ello, las interacciones familiares ya en la infancia juegan un papel importante. Los cuidadores de apego, por ejemplo, pueden fomentar el desarrollo de las competencias mentalistas, de teoría de la mente, cuando tratan a los niños como agentes mentales, como seres con pensamientos y con emociones. Por ejemplo, comentando fotos. El decirle, en lugar de decir los hechos, aquí estábamos en la playa, pues mira, aquí estabas contento porque era una sorpresa y tú no lo sabías, hacerles conscientes de cuáles son sus estados internos de pensamiento y emocionales. También, por ejemplo, cuando les cuentan cuentos. El contar cuentos obliga a ponerse en la mente de los personajes para poder comprender la historia. O, por ejemplo, cuando interactúan con hermanos y tienen que negociar situaciones, por ejemplo. Por ello, los niños cuando llegan a la escuela, cuando comienza la edad escolar, llegan con muy diferente nivel de desarrollo de la teoría de la mente unos y otros, de forma que los niños que llegan con más habilidades para leer la mente suelen ser niños que tienen más habilidades sociales al poder entender mejor la mente de otros, incluso suelen ser niños más populares. Y a su vez, esto les hace tener más oportunidades de interactuar con otros, lo que a su vez hace que se fomente más, que entrenen más sus habilidades de teoría de la mente. Y al contrario puede ocurrir con los niños que llegan a la escuela con menos habilidades de lectura de la mente, entonces son niños que pueden tener menos oportunidades de interacción social. ¿Y cuáles son las bases cerebrales de la teoría de la mente? Bueno, la teoría de la mente se desarrolla a partir de la experiencia social, pero sobre la base de estructuras neuronales muy específicas que están localizadas en diferentes partes del cerebro. Veamos, el cerebro va madurando, es decir, se van creando conexiones neuronales a partir de la experiencia en una secuencia que va desde el núcleo, desde el sistema límbico en el interior encargado de las emociones, hacia afuera, hacia capas cada vez más externas de la corteza, donde están las funciones psicológicas más avanzadas, más exclusivas de los humanos, y desde atrás hacia adelante, o sea, desde las estructuras occipitales, parietales, temporales, parietales, frontales y prefrontales. Y allí hay unas estructuras específicas que reclutan otras áreas del cerebro que se encargan de aspectos específicos del razonamiento sobre estados mentales y los engranan como si fuera la maquinaria de un reloj, que engrana diferentes partes de la maquinaria. Por ejemplo, se reclutan áreas visuales de la corteza occipital que se encargan específicamente de analizar rostros y caras y gestos faciales, o se reclutan, por ejemplo, áreas lingüísticas donde está todo nuestro vocabulario sobre estados mentales, intuir, sospechar, suponer, etc. También incluso cuando avanza el desarrollo de la corteza prefrontal, se puede incluso cerrar el círculo tomando como objeto de atención cognitiva las propias emociones que se generan en el sistema límbico. Por ello, es una función cognitiva que es universal, el desarrollo es universal, lo desarrolla el niño de todas las culturas y además en una cronología parecida, similar. También ocurre que puede haber fallos en esta red de conexión social, por ejemplo, hay trastornos como el trastorno del espectro autista o trastornos neurocognitivos como la esquizofrenia, en los que está afectada esta red y que puede suponer que estas personas tengan dificultades para pensar en los estados mentales propios y ajenos. Hemos dicho al principio, Noelia, que estás desarrollando la tesis en esta línea. Tratándose de una habilidad que va evolucionando, como hemos visto, ¿puede llegar a perderse con la edad? De hecho, sí. Parece que con la edad avanzada se va perdiendo fluidez en las habilidades de teoría de la mente, pero no en todas, solo en algunos de sus componentes.
Para ello hay que tener en cuenta que, como ya ha dicho Carmen, el desarrollo se realiza desde atrás hacia adelante, pero lo que es el deterioro normativo tiene una secuencia totalmente inversa. Va desde delante hacia atrás. ¿Qué implica esto? Que lo primero que se va a deteriorar es la corteza prefrontal, que está pues, justo aquí, que es donde encontramos habilidades como la memoria de trabajo o la velocidad de procesamiento, que se relacionan en cierto modo con algunos componentes de la teoría de la mente. ¿Qué ocurre con eso? A todos nos sonará, en nuestros mayores, perdemos velocidad, nos hacemos bastante más lentos, nos perdemos, nos cuesta entender las cosas. Por ejemplo, en una conversación donde hay una recursividad compleja, estilo María le dijo a su abuela que Pablo no le quería hacer un favor o que ella pensaba que Pablo no le quería hacer un favor. O para entender tramas que son complejas en películas, libros y demás. También se ha visto que hay una pérdida de fluidez a la hora de interpretar lo que son estímulos sociales directos, como por ejemplo los rostros o las miradas, ya que este procesamiento se realiza desde estructuras subcorticales, este interior que estaba en el cerebro, concretamente la amígdala, que también hemos visto que en los adultos mayores pues está un poquito más lenta. Hay que tener en cuenta que todo este deterioro es normativo, se da en un envejecimiento pues, cotidiano, normativo. No obstante, hay que tener en cuenta que hay una serie de enfermedades neurodegenerativas que todos conocemos, el Parkinson, el Alzheimer, lo que es la demencia frontotemporal, y que ellas implican un deterioro específico, de forma que en cada una de las fases diferentes para estas enfermedades se irán perdiendo progresivamente pues, esa capacidad de aceptar bromas, entender chistes, entender la ironía y también la capacidad de interpretar esos estímulos sociales directos como los rostros. Entonces podríamos decir que la teoría de la mente afecta o interactúa con otras habilidades cognitivas. La teoría de la mente ocupa un lugar central en la cognición humana. Al menos en un doble sentido. Por una parte, no solamente nos permite comunicarnos, sino también crear la cultura y transmitirla. Y por otra parte, los humanos somos los únicos que pensamos acerca del pensamiento. Quiere decir que tomamos nuestros estados mentales como objeto de atención cognitiva. Entonces, esta actividad reflexiva está en la base de funciones cognitivas como por ejemplo la metacognición o la introspección, el pensar acerca de los propios pensamientos. Por ello, la teoría de la mente está relacionada con otras muchas funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria autobiográfica, el autoconcepto, la regulación emocional e incluso, por ejemplo, el razonamiento moral, al permitirnos juzgar en función de las intenciones. También está relacionada con el lenguaje, porque el lenguaje en definitiva es lo que nos permite pensar acerca del pensamiento y por supuesto con el desarrollo, con el funcionamiento cognitivo general, que nos permite inhibir, planificar, recordar y por tanto hacer razonamientos complejos sobre estados mentales. Y para finalizar, ¿en qué dirección están trabajando su grupo de investigación sobre teoría de la mente? Pues en nuestro grupo desarrollamos fundamentalmente dos líneas principales sobre teoría de la mente. La primera de ellas con niños en edad escolar, que está enfocada en analizar la relación entre sus niveles de teoría de la mente, sus habilidades de comunicación interpersonal y la posición de aceptación y de influencia social que tienen en su grupo de iguales sobre otros niños. Analizamos las habilidades que tienen los niños para persuadir, para decir mentiras piadosas o ironías. También estamos desarrollando este proyecto en Ecuador a partir de un convenio de cooperación internacional. Y también tenemos una segunda línea de teoría de la mente en adultos mayores, donde estudiamos el avance de los diferentes componentes de teoría de la mente a lo largo de la vida adulta, tanto adultos más jóvenes como esos adultos un poquito pues más mayores. En estos componentes estudiamos tanto el razonamiento verbal de las inferencias sociales, de los estados mentales, como aquellas inferencias más centradas en claves no verbales, como el rostro o la mirada. De hecho, dentro de esta línea realizamos un estudio sobre cuánta información perdíamos a la hora de interpretar estados mentales cuando llevábamos mascarilla, ese famoso instrumento que nos ha acompañado durante esta pandemia y pospandemia. Y también estamos investigando cómo el patrón cognitivo y social que mantengamos a lo largo de la vida actúa como un factor protector para preservar esos componentes de teoría de la mente en edades más avanzadas.
Muchísimas gracias, qué interesante, Noelia y Carmen, y gracias de nuevo por compartir vuestra investigación. Muchas gracias a vosotros. Gracias.